Bien, ¿ya estamos grabando? Sí, Bueno, varias me conocen, soy Viviana, psicoanalista con perspectiva de género, militante en derechos humanos. Este, mm, Primero quiero agradecerles a todos por este esfuerzo de tomarse un viernes a la tarde para estar acá y acompañarme. Me encanta, gracias a la presencia de José Antonio, que por fin hay un encuentro mixto, como siempre quise que fueran. Eh, Básicamente, bueno, mi agradecimiento es para ustedes y por supuesto para Somos en Red, Silvia Leu, Beatriz Souto, Mirta Benítez, gente que me ha acompañado desde el primer momento del año pasado y me han acompañado en cuanta cosa se me ocurriera, porque soy un poquito insoportable, entonces quiero corregir 3 veces un flyer y después se me ocurre otra cosa y me bancan, me bancan. Son, son unas pibas bárbaras y muy capaces, muy capaces. Antes de empezar directamente con el tema, solo un par de cosas. Les pido que ante cualquier... A ver, es un texto en el que voy a abordar diferentes temáticas intentando interconectarlas. Pero para darles un ejemplo, tomo la ley de salud mental, tomo cuestiones de la mitología, obviamente cuestiones del psicoanálisis, eh, cuestiones del paradigma de derechos humanos, temas ligados a los movimientos feministas, y puede ser que en alguno de los temas, no puedo verlas en mosaico. A ver, bueno, ahora sí, ahí me gusta más porque las veo. Puede ser que en alguno de estos temas yo necesariamente tenga que usar conceptos muy específicos. Entonces, ante cualquier duda que obture el seguimiento de la lectura, me interrumpen, directamente me interrumpen, como hacemos siempre, o a lo sumo levantan la mano, porque lo que les pediría, levantan la manito de señal, porque les pediría que no me hicieran las preguntas a través del chat, porque me cuesta muchísimo prestar atención al mismo tiempo al texto, a lo que estoy diciendo y además hacer la lectura del chat. Realmente no me sale. Así que, bueno, eso. Simplemente abren el micrófono, dicen, Vivi, para tal cosa. Si es una cuestión que sé que se va a trabajar, eh, eh, digamos, de manera importante en otro momento del texto, lo aclaro. Pero si es alguna cuestión que bueno, que sea necesario hacer una puntualización para el seguimiento del tema, lo hago en el momento. ¿Les parece? ¿Está bien? Ok. sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, ¿quieren que empecemos? Ok. Eh, bueno, empiezo por el título porque voy a finalizar con el título. La salud mental en tiempos del odio, Argentina 2024. Esta es la temática y este es el contexto. Eh, es necesario empezar aclarando que la salud mental se enmarca en el paradigma de los derechos humanos, es decir, que pertenece al campo de lo que se consideran derechos inalienables. Inalienable, en su etimología latina, significa no enajenable, es decir, cuando no hay lugar, cuando no se puede hacer transferencia de la propiedad de un derecho. Hasta acá me pudieron seguir. Por esto de los Sí, derechos inalienables es que se enmarca en el paradigma de los derechos humanos. Yo empiezo citando eh, el artículo primero
de la Ley Nacional de Salud Mental 26657 del año 2010. Este artículo primero está bajo el título nada menos de Derechos y Garantías. Y dice esto: la presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentren en el territorio nacional. Derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y con jerarquía constitucional, porque nuestra Constitución adhiere al paradigma de derechos humanos. Y bueno, obviamente la ley de salud mental, nuestra ley, se enmarca en ese contexto. Bueno, ahora sigo yo haciendo unos comentarios sobre esto. Digo que, dicho lo anterior, digo que sucede que en esta época líquida, de la llamada posmodernidad, líquida en el sentido de que son sin tiempos, sin consistencia, donde todo se licúa. En esta época líquida de la llamada posmodernidad, el sentido de las palabras se licúa y se bastardea. Por ello es imperioso resistir a la enajenación, no tan solo de las palabras, sino también a la enajenación de nosotros, les sujetos. Se trata de resistir a que nos enajenen, a ser tratados como si fuéramos mercancía. Estos son tiempos, vamos adentrándonos un poquito de a poco en el tema, estos son tiempos en los que nos gobierna un ministerio que absorbió y anuló ministerios existentes durante los años previos. Todos esos ministerios absolutamente fundamentales en lo que se consideran políticas públicas de Estado, como el Ministerio de Educación, el de Ciencia y Tecnología, el de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo. Actualmente, por lo tanto, la concentración del poder se encuentra bajo la órbita del llamado nada menos que Ministerio de Capital Humano. Y a esto hay que prestarle atención. Es indispensable reflexionar acerca de la denominación elegida para este ministerio, dado que al colocar lo humano en términos de la ideología del capital, se trata de la vida humana entendida como mercancía, les sujetos puestos en el escenario de un mercado de esclavos, y por lo tanto sin derecho alguno, incluido obviamente el de reclamar por tales derechos. ¿Voy bien o hablo muy rápido? Bien, cualquier cosa me paran. A cambio, se nos ofrece el augurio de un futuro paradisíaco, siempre que nos sometamos al padecimiento en el presente. La expresión hay que sufrir, la hemos escuchado bastante durante este año, expresa lo que se denomina imperativo categórico en filosofía. Para decirlo fácil, el hay que sufrir es el mandato hegemónico del sacrificio. Sacrificarse ahora para disfrutar luego, en un futuro indefinido e incierto. Esta promesa, augurio, en psicoanálisis se define como perteneciente a las órdenes de la instancia superyoica, posición masoquista en la que el goce se presenta sin vergüenza y sin culpa. En términos freudianos, esto se sitúa en la vertiente de la pura crueldad de la pulsión de muerte. En la elaboración lacaniana, esto remite al concepto de canallada,
consiste en la instalación de una escena sin ley donde solo reina la canallada. El canalla se posiciona por fuera del campo de la ley, adueñándose del poder de imponer las reglas a que estarán obligadamente sometidos los otros, que para él no valen nada. No le concierne ningún cuestionamiento atinente a la culpa, a la vergüenza ni a la responsabilidad de sus actos. No hace lugar al escrúpulo ni a la vacilación, y es por ello inmune a toda interpelación que habilite una rectificación subjetiva. Por lo tanto, se impone el goce en su condición de pura crueldad. Quiero aclarar que cuando tomo esto de la inmunidad del canalla a cualquier interpelación que busque una rectificación subjetiva, nos estamos refiriendo precisamente a que el canalla no está dispuesto a rectificarse en nada. Tampoco, esto es un agregado que hago ahora, no lo puse en el texto, tampoco son el tipo de sujetes que consultan en la clínica psicoanalítica. Y si consultan, van una o dos sesiones y luego no están más. Sigo con el tema de la crueldad. Especifiqué la vertiente que corresponde a la lectura freudiana, luego las reformulaciones que hace Lacan con el concepto de canallada, y tomo también, porque a mí me parece indispensable, aunque me lo han escuchado en varios de mis conversatorios anteriores, también tomo la expresión de Hannah Arendt en lo que se refiere a la banalidad del mal, que es un concepto de Ana. La banalidad del mal es la absoluta indiferencia, la capacidad de ejecutar una acción de destrucción sin la menor compasión, puesto que la víctima no es considerada un semejante. La banalidad del mal, obviamente, por lo dicho, opera bajo el mandato de la pulsión de muerte, en el escenario de una libertad sin límites y sin ley, comandada por el odio y desligada de toda investidura amorosa de la otredad. En psicoanálisis, cuando nos referimos a la investidura amorosa de la otredad, esto de la investidura alude a, lo digo fácil, a que el otro nos importa, a que la otredad es significativa para mi propia existencia. Dicho lo precedente, es necesario atender al entrecruzamiento entre capitalismo y patriarcado. La legislación internacional en materia de derechos humanos, el replanteo teórico de los estudios de género y el activismo de los movimientos feministas constituyeron aportes fundamentales para el dimensionamiento de los efectos de la cosmovisión patriarcal. Efectos en el sentido del dominio, del poder y del saber en el territorio de los cuerpos. El paradigma patriarcal se asienta en una lógica heteronormativa y binaria, situándose en consonancia con las ideologías neoliberales y de extrema derecha, desde las cuales se apunta a la destrucción del lazo social constituyente de la subjetividad, a la desarticulación del trabajo en tanto organizador vital de la existencia humana, al negacionismo de la memoria histórica de los genocidios y al ocultamiento del objetivo del dominio de los territorios. Entre esos territorios van incluidos, obviamente, los territorios de las corporalidades.
Sin embargo, la criminalidad de la lógica patriarcal continúa siendo actual. No es algo que pasó, sino que es algo que nos sigue pasando. Yo menciono como ejemplo, pero es un tema más amplio, que esta criminalidad de la lógica patriarcal es actual, lamentablemente, bajo la forma de femicidios, feminicidios y travesticidios. No obstante, la resistencia también continúa. Por citar solo algunos ejemplos, desde 1986 hasta la fecha se realiza cada año en Argentina el Encuentro Nacional de Mujeres, encuentro que pasó a llamarse Encuentro Plurinacional a partir del año 2023. Otra forma de resistencia inicia en el año 2015, cuando se crea el colectivo Ni Una Menos, movimiento feminista que luego se expandiría internacionalmente. Y un dato que no puedo dejar de citar es que en el transcurso de los primeros encuentros nacionales de mujeres se comenzó a gestar la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Activismo feminista que fue fundamental para la sanción de la ley IBE 27610 en el año 2020. Y que también esta campaña se extendió internacionalmente por fuera de nuestras fronteras a través de los llamados movimientos de pañuelos verdes. En el mismo sentido, desde la ética y la no neutralidad ideológica, es inadmisible la desmentida de que el tráfico de armas, de drogas y la trata de mujeres y niñas constituye la principal herramienta de acumulación económica y dominación territorial de la ideología neoliberal y las extremas derechas. El negacionismo de toda existencia que incluya las diferencias funciona, tal como constatamos en los tiempos actuales, como antecedente de los discursos reivindicatorios del odio y sus efectos. Entre esos efectos, la violencia institucional ejercida por agentes del Estado y, en ocasiones, dirigida directamente desde el ámbito gubernamental. Y más aún, asistimos incluso a la enarbolación de posturas reivindicatorias de toda forma de represión individual o colectiva, tanto en lo simbólico como en lo real. La represión, ¿no? Esto instala todo esto que acabo de intentar enmarcar, por supuesto que instala en una encrucijada la vigencia del sistema democrático en su totalidad. Y es por esto que se vuelve imprescindible recuperar la función de la memoria. Resuenan interrogantes concernientes a los efectos psíquicos en tanto secuela de los efectos devastadores de una política de Estado que desde la impunidad y el avasallamiento de los niveles ejecutivo, legislativo y judicial se ejerce aquello que luego del retorno de la democracia y fundamentalmente desde la década de los 90 se denominan democracias de baja intensidad. En esto estamos. Impactan efectos de los que somos testigos, a menos que miremos para otro lado. Efectos que podríamos llamar vitales, porque se nos mueren compatriotas día a día a causa del hambre, de la hipotermia, de la privación de medicamentos oncológicos, de la violencia institucional, de la violencia misógina, del derrumbe subjetivo, etc. Conjugando ambos efectos psíquicos y somáticos,
Se trata de miles de seres humanos que sobreviven bajo condiciones de indigencia no solo material, y por lo tanto de condiciones de extrema vulnerabilidad psicofísica. Esto no puede dejar de interpelarnos a todos en nuestra condición de ciudadanos. Y acá, bueno, apelo un poquito a las cuestiones etimológicas porque a mí siempre me aclaran los conceptos y las ideas. El origen etimológico de la palabra ciudadanía es latino y deriva de civitas, que significa ciudad. Refiere a, esto es textual, el habitante de las ciudades antiguas o de estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene ejercitándolos en el gobierno del país. Esto es la ciudadanía. Pero además, la genealogía de la palabra ciudadanía se remonta a la Grecia antigua, si no recuerdo mal, siglo VII antes de Cristo. Decía que la genealogía de ciudadanía se remonta a la Grecia antigua al enlazarse con la palabra polis. Y no es cualquier palabra, polis, porque remite, constituye en realidad el origen de la palabra política. O sea, tomando las etimologías latinas y griegas, tenemos en polis incluidos los conceptos de ciudadanía y el concepto de política. En este sentido, se puede afirmar que si lo personal es político, también sucede a la inversa. Todo lo político es personal, simplemente por el hecho de ser ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes. Por eso cabe una especie de ironía, esto va por mi cuenta, respecto a quienes se definen como apolíticos. Apolíticos. Algo absolutamente imposible, por lo que estuve explicando hace un par de minutos, pero que sin embargo les permite aislarse en su burbuja de imaginaria zona de confort. Yo no tengo nada que ver con esto que pasa. No me concierne. Adentrándonos en la dimensión de los efectos psíquicos de lo traumático, es decir, en términos freudianos, los efectos psíquicos de lo siniestro, es necesario distinguir entre trauma y hecho traumático. Y esto es, lo voy a decir despacio porque es muy estrictamente conceptual y freudiano. El trauma acontece por la irrupción de una excesiva carga de las huellas némicas, una carga absolutamente superior a lo psíquicamente tolerable. Constituye un evento violento que desborda al psiquismo y produce la falla de la señal de angustia, que es lo que le permite al sujeto protegerse, que aparezca la señal de angustia. Entonces, me puedo cuidar, o al menos me entero de que hay algo de lo que me tengo que cuidar. Cuando esto no sucede, cuando falla la señal de angustia, el sujeto queda en un estado psíquico que podríamos definir como de desvalimiento y desamparo. Es así que el trauma persistirá más allá del hecho traumático, no solo porque perdura en el tiempo, sino porque sus efectos se vivencian como actuales. Y las posibilidades de bordearlo dependerán no solamente de poner en circulación la palabra, sino también de respetar el silencio, teniendo en cuenta el riesgo de que un significante, como decimos los psicoanalistas, de que un significante se salga de la serie y desencadene un estrago subjetivo. Esto no sé si es
lo suficientemente claro. Con la referencia de que un significante se salga de la serie, y que por eso hay que tener tanto cuidado en el respeto por el silencio, aludimos es que a que a veces para una determinada subjetividad el contar algo doloroso, el poner en palabras algo traumático, eh, puede hacerle un daño extremo, puede causar un estrago. En este punto se instala la categoría de lo ominoso. Ominoso y siniestro son sinónimos, son las mismas palabras según la traducción freudiana que utilicen. La traducción de las obras completas de Freud, en una traducción es lo ominoso, en otra es lo siniestro, pero es el mismo concepto. Lo ominoso es lo mortífero del horror, de lo impensable e indecible, respecto a los efectos psicosociales en el marco de un Estado que se desentiende de su función de garante de derechos. Uno de los mecanismos esenciales para la destrucción del entramado social es la operatoria del olvido, instrumento imprescindible de todo plan de dominación. Sin embargo, el intento de ocultamiento de la verdad no resulta eficaz para impedir el retorno de lo no dicho, en una especie de déjà vu que atraviesa generaciones, sin dejar de insistir en la reactualización de lo traumático. Porque la memoria de la que se trata no es del orden de lo olvidado, sino de lo imposible de olvidar. A esto refiere lo que se denomina conceptualmente la atemporalidad de la memoria traumática. Nunca es algo que pasó, sino que se trata de lo que sigue pasando, lo que se actualiza permanentemente y sigue produciendo efectos. Esto en términos de los efectos en las subjetividades, pero se replica también inevitablemente en el entramado social, atravesando las redes colectivas. A nivel social estamos en presencia de lo que se puede considerar, lo digo esto entre comillas, es una expresión que han comenzado a utilizar diferentes autores, de lo que se puede considerar a nivel social un estado de angustia generalizada. Es decir, un estado en el cual la realidad exterior se vivencia como una emergencia en todos los sentidos de la palabra. Y de nuevo recurro a la etimología. En etimología, la palabra emergencia refiere a un suceso disruptivo que sobreviene imprevistamente y que requiere de una atención inmediata, ya que representa una amenaza para la vida o el riesgo de un deterioro grave. Un ejemplo extremo de lo anterior respecto a lo que dije sobre el término emergencia, recuerda la expresión del expresidente Macri en plena pandemia, entre comillas, que mueran los que tengan que morir. Posición de desconocimiento y negación que prescinde de toda política sanitaria, dado que la vida humana carece de valor para tales individuos, ¿no? Las ideologías de extrema derecha desarrollan políticas de ruptura del lazo social, potenciando los efectos de la pulsión de muerte, ya sea bajo formas de violencia autodestructiva
o bajo forma de violencias dirigidas al semejante. Predomina la sensación de vacío, desesperanza y resignación. Registros propios de la precarización subjetiva. La angustia generalizada como efecto del exceso de una realidad mortificante. Y esto no es solo en lo individual, sino también en lo colectivo, por supuesto. Antes de abordar algunos aspectos de la ley que nos ampara hasta ahora, es decir, la Ley de Salud Mental en 2010, consideré preciso recurrir a algunas nociones específicas en temáticas de salud. Y nuevamente vuelvo a la etimología. La palabra cura, en su etimología latina, remite a, paréntesis, no, comillas, cuidado, solicitud, poder curarse, algo referido a los enfermos y las enfermedades. Y la palabra sanar, en su fuente latina, significa restituir a uno la salud que había perdido, recobrar el enfermo la salud. Pero, ¿qué pasó con esto? Tanto la idea de cura como la idea de sanar, sanación, son, por supuesto, ética y sanitariamente fundamentales, imprescindibles. Pero es interesante rastrear sus fuentes etimológicas entre varias razones para comprender qué sucedió con estas nociones. Porque lo que pasó fue que ambos términos, curar y sanar, fueron cooptados durante la modernidad por el llamado modelo médico hegemónico y las ideologías deshumanizantes que niegan nuestra condición de sujetes hablantes y sufrientes. A esto no es ajeno el poder de los laboratorios a nivel mundial. La promesa de la cura a través de una batería compulsiva de psicofármacos, independientemente de que sean administrados o no por los profesionales idóneos del campo disciplinario de la psiquiatría. Desde la postura y las conceptualizaciones psicoanalíticas, resistimos la nosografía internacional, lo que se llama el actual DSM-5, que es el Manual Internacional de Diagnósticos Psiquiátricos. Resistimos esta nosografía que clasifica y estandariza el padecimiento psíquico, haciendo caso omiso de que no somos entes ni objetos, sino sujetas, sujetos, sujetes, o sea, personas, no cosas. Por el contrario, reivindicamos nuestra ley de salud mental. La misma se encuadra en el marco normativo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la protección de la salud mental. Es insalvable, afinando un poquito estas ideas, es insalvable la diferencia ética, conceptual e ideológica de la definición de nuestra ley de salud mental con respecto a la ley, con respecto a la definición de hace décadas, a la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. La ley de salud mental, la nuestra 26657, define a la misma como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Cabe destacar que esta concepción resulta ampliamente superadora de la definición de salud mental que estipula la Organización Mundial de la Salud, que la define como estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad.
hay al menos dos términos seriamente cuestionables entre una y otra definición. Por un lado, está la idea de Estado presente en la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, se contrapone al término dinámico y dialéctico de proceso, que es el que utiliza nuestra ley de salud mental. O sea, estado y proceso son dos categorías diferentes. Por el otro, la idea del completo bienestar, presente en la definición de la OMS, desconoce la incompletud estructural de la subjetividad, la movilidad y flexibilidad psíquicas indispensables para la búsqueda del tal denominado bienestar. En este sentido se sitúa la responsabilidad ética de evitar generalizaciones. El párrafo anterior, si resultó confuso, interrúmpanme, lo retomamos. Yo lo que hago es marcar el contraste entre la conceptualización de nuestra ley de salud mental y aquella vieja definición de la Organización Mundial de la Salud que se mantiene vigente. O sea, a ver, para decirlo de manera sencilla, el completo bienestar no existe, porque como sujetes somos incompletos. Siempre faltan cosas, siempre hay algo que hace síntoma. En eso consiste la subjetividad. Y esa es la diferencia entre ser sujetes o cosas. Entonces, no hay estado de completo bienestar. Pero sí hay procesos de procesos de reposicionamientos subjetivos, sí hay esto que en nombros de la movilidad y flexibilidad psíquicas indispensables para la búsqueda permanente, constante, del llamado bienestar. Decía que en este sentido se sitúa la responsabilidad ética de evitar generalizaciones, porque la subjetividad es siempre singular y por lo tanto el padecimiento también. No se puede estandarizar el sufrimiento, es siempre singular. Ciertos relatos que estamos escuchando con mucha frecuencia conducen a instalar la idea de que, comillas, el enemigo, el peligro, la amenaza, es el otro, en la medida en que el llamado bienestar no sea completo y absoluto. O sea, si no alcanzaste el bienestar completo, pues el destino que te queda es sufrir. Una postura absolutamente diferente, una concepción absolutamente diferente, es la de trabajar en la construcción de lazos sociales. En esta medida cabe poner en valor el concepto de salud mental definido en nuestra ley, que se encuadra en el marco normativo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la salud y al bienestar. Es decir, y esto es clave para articular con otras nociones, la salud mental no es un mandato y tampoco es un privilegio. La salud mental es un derecho. En esta concepción de salud mental rige el principio del consentimiento informado.
y queda establecido el derecho a que el padecimiento psíquico no sea considerado un estado inmodificable. En otras palabras, un primer eje remite a la despatologización del sufrimiento. Dicho con sencillez, que alguien esté sufriendo por el motivo que sea, no significa que eso constituya una patología mental. Un segundo eje apunta a la desmedicalización, y es por esto que nuestra ley de salud mental advierte contra el abuso de la medicalización de los padecimientos psíquicos, que sabemos que es política de los laboratorios mundiales, que justifican la medicación en base al listado de síntomas, con inmensos beneficios financieros, obviamente. Cuando precisamente sucede que, excepto en casos específicos, no se trata de la química de neurotransmisores, sino de la puesta en valor de la palabra y de la escucha, el recurso simbólico para alojar y dar sentido al dolor. Y un tercer eje, muy mediático en determinados momentos, un tercer eje de la ley aborda la llamada desmanicomialización. Es muy difícil de pronunciar. Desmanicomialización, que apunta al cierre de las instituciones psiquiátricas monovalentes, conocidas generalmente como manicomios o directamente loqueros. Estas instituciones psiquiátricas monovalentes representan generalmente una consumación del encierro de por vida del paciente usuario de salud mental. Viviana, Sí, soy Inés. Inés, hola. Sí. ¿Sería tan amable de hablar otra vez sobre lo que usted explicó recién de las propuestas de los laboratorios? Que me gustaría entender un poquito mejor, porque me pareció tan importante, pero quisiera captarlo mejor. Vuelvo un poquito atrás, pero tratame de vos. Bueno, perdón, sí, gracias por permitir. Sí. Tenés 60 años, pero podés tutearme. Sí, por supuesto. Volvé un poquitito atrás, que me pareció un punto muy importante. Yo, digamos, tomo ese punto justamente en función de lo que es considerado el segundo eje en el marco de la ley, que es el eje de la desmedicalización. A ver, y acá yo hago referencia, a ver, lo digo más sencilla, intento decirlo más sencillamente. La medicalización, es decir, el tratamiento de los padecimientos psíquicos o mentales con psicofármacos, es una política financiera fundamental para los laboratorios, por las ganancias que genera, enormes ganancias. Y lo articular, lo que pasa es que acá no lo volví a mencionar, cuando yo hablo de la política de los laboratorios mundiales que justifican la medicación en base al listado de síntomas, esto se articula con lo que expliqué antes acerca del manual internacional, el manual psiquiátrico internacional de categorías diagnósticas. Entonces, en lo que consiste, esto lo digo muy breve, en ese manual están estandarizadas una enorme, inmensa, incontable cantidad de patologías en la cual lo que uno encuentra en cada una es un listado de síntomas que deben cumplirse para que a una determinada persona se la ubique en esa categoría diagnóstica. ¿Sí? Bien. Sí. Me quedó claro, Viviana, te agradezco mucho.
sí, para mí está. Y perdón por ir más atrás, pero me lo subrayé porque me interesa mucho. Mira, vos hablaste de que hay una represión en el tema de lo simbólico, y eso no lo entiendo. ¿Qué es lo simbólico para que haya Ah, represión sobre el tema? sí, cuando hablo de la represión y digo que esa represión acontece tanto en lo real como en lo simbólico. A Sí, ver, sí, en lo quizás real lo entiendo. es más claro dando un ejemplo. Ejemplos lamentablemente muy próximos. Eh, Hay represión y por lo tanto violencia real en los palazos que reciben los manifestantes que vayan a la plaza por cualquier causa. Sí, sí, Pero eso también hay represión y violencia simbólica sí. en los continuos mensajes eh, que nos empujan a la aceptación del sufrimiento y de estas condiciones de vida, donde no hay derechos que estén garantizados. Esto tiene... Fantástico, me ¿Ya parece está? maravilloso lo que contás. Sí, sí, lo entiendo ahora. Gracias, muchas gracias, Perfecto. No, no, muchas por gracias. favor. Eh, Te hice perder. no, no, ya está, ya está. Eh, Gracias. no, por favor, de nada. Cualquier cosa me decís, Inés, ¿eh? Bueno, Yo estaba hablando, lo último que estaba diciendo era cuando hablaba de los llamados hospitales monovalentes, es decir, los psiquiátricos, y hice alusión a que constituyen históricamente una consumación del encierro de por vida del paciente usuario de salud mental, porque en la práctica eso es lo que sucede. Eh, o lo que venía sucediendo en los hospitales monovalentes y toda la lucha actual, que no sé hasta cuándo la podremos sostener, que consiste en que los sujetos con padecimientos mentales reciban atención psicológica y psiquiátrica, atención de salud mental, pero en hospitales plurivalentes, o sea, en un contexto institucional donde no se patologice eh, el padecimiento. Retomaba porque digo que en contraste con esta antigua metodología del encierro como opción para los padecientes mentales, la ley de salud mental establece una serie de condiciones entre las cuales se destacan que la internación sea lo más breve posible, que esa internación cumpla con los requisitos de evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral, que se estipulen los motivos que justifiquen la internación. Y este dato es crucial, que cuente con la firma de al menos 2 profesionales del servicio asistencial donde se realice la internación. Y además, que uno de esos 2 sea necesariamente psicólogo o psiquiatra. Es decir, que pertenezca al campo de los trabajadores de la salud mental. Un segundito, ya terminamos, pero voy a tomar un poco de boca. Y acá es cuando digo esto, decía esto de que retomaba, que al final volvía al principio, porque digo, para concluir, cabe retomar el título de este conversatorio, pero ahora replanteándolo como cuestionamiento. La salud mental en tiempos del odio, Argentina 2024, el título del conversatorio, remite a lo que Ana María Fernández, psicoanalista,
denomina política de la crueldad. Esto acontece cuando un gobierno deliberadamente abandona los procedimientos de negociación inherentes a la praxis política, procedimientos propios de cualquier democracia representativa. Acá a este dato hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros lo que tenemos es una democracia representativa. Los ciudadanos gobiernan a través de los representantes elegidos democráticamente. En su lugar se impone la violencia como política estatal, por fuera de lo que corresponde a un Estado de derecho, es decir, un Estado que actúe como garante de los derechos constitucionales. Por el contrario, y a modo de ejemplo, somos testigos de una particular declaración de principios, la llamé yo, de un presidente democráticamente elegido en las urnas, que se autodefine como topo del Estado. Él dice: soy el topo que viene a destruir el Estado por dentro. Nada más claro respecto a cómo concibe entonces su misión política. Entre los efectos psicosociales de esta metodología planificada, organizada y sistemática, se opera la ruptura de lo colectivo, instalando el eje en lo individual. En este sentido, no es azaroso que las llamadas redes sociales actúen como el gran operador político al servicio del neoliberalismo y las ultraderechas. Esto que llamé varias veces efectos psicosociales podría definirse también como falta de sustentabilidad. Falta de sustentabilidad que no es solo económica, sino también subjetiva y colectiva. Hay autores que actualmente hacen referencia a esto en términos de tragedia humanitaria, bajo la forma de genocidio por goteo. A modo de reflexión final, tiene sentido la pregunta sobre cómo sostener la sobrevivencia, tanto en el sentido literal como metafórico. Cómo sostener la sobrevivencia en un contexto brutalmente tanático, es decir, mortífero. Es decir, en qué condiciones subjetivas y colectivas ejercemos la necesaria resistencia sin desmoronarnos, ni como cuerpo social, ni como subjetividades. Bueno, esta es la pregunta. No tengo la respuesta. Y hasta aquí llegué. Así que ahora les escucho a todos. A mí me dejaste con un nudo en la panza y en la garganta, así que no creas que voy a hablar demasiado. Con todo lo que has dicho y nos has reflejado tanto. ¡Wow! ¡Wow! Yo Gracias, advertí gracias, que este Liliana. conversatorio iba a ser medio fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte. Sí, sí. Yo avisé. No, por favor, a ver, cualquier cosa que ayude a aclarar cosas. Alguien levantó la mano, Sí, José. José Antonio, no lo veo ahora, pero adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todas. Hola, Un José pla- Antonio. un placer estar acá en el Igual. grupo y las felicitaciones a la ponente. Entiendo que es psicóloga, Viviana. ¿Usted dijo psicoanalista? Es psicóloga, sí. Exactamente, soy licenciada en psicología y me formé como psicoanalista con perspectiva de género. Y de eso ejerzo y de eso intento vivir en la clínica privada actualmente. Bueno, yo fui tomando nota de algunos puntos que me parecieron interesantes para
para debatir sanamente. Sí, El primero a lo largo del discurso fue, me vienen cosas, me gusta mucho la historia y tengo mucha lectura y mucho documental, y para nuestra sorpresa, cuando uno define los desastres, las barbaries de la extrema derecha, es chiquita al lado de las barbaries de la extrema izquierda. Las dos extremas son igual de tóxicas, así que ahí habría que incluir a la extrema izquierda, aunque tal vez nosotros, desde la influencia, desde lo político, sí, las basuras estas están asociadas a la extrema derecha, pero no son diferentes que la extrema izquierda, que en el otro lado del mundo han hecho y siguen haciendo unos desastres terribles, y tienen unos genocidios que superan, por ejemplo, ampliamente a Hitler. Em, pero que no son tan populares en nuestro continente. Ese fue el primer punto que me anoté como para tener en cuenta que a veces uno a la derecha la enmarca en un lugar del diablo y los otros no son menos. Em, y después algunos temas que me hicieron ruido que tienen que ver más que nada con temas que yo los considero, tengo 57 años y era de esos payasos que usted definió, o que vos definiste, Diana, te voy a tutear, que vos sí. definiste como era uno de esos payasos que decía ser apolítico. Así que me sentí muy identificado. Por supuesto lo superé, por eso estoy acá y estoy con ustedes. Pero uno en la confusión, y lo que me ayudó a superarlo fue estudiar psicología social, porque me indujo a través de las lecturas, a darme cuenta que la política era la herramienta mediante la cual uno puede transformar una sociedad. Entonces no me quedaba otra que involucrarme en la política, era el medio. Felicitaciones. Bueno, gracias. Ahora el tema es el siguiente. Entonces, desde donde yo digo capaz que para no enmarcarlo, voy a hacer un poco de abogado del diablo, si me permiten, en algunos temas que tal vez yo no le pondría tampoco al tipo este el marco en algunos temas que se fueron comentando, eh, para no caer en la confusión: femicidio, trata, discriminación, negacionismo de las diferencias. Me encantó este último término, negacionismo de las diferencias. Esto ya estaba, no es que este payaso vino acá ahora y lo crea él todo esto y este desastre social que tenemos, que eh, creo que ya tiene de arrastre décadas. Y si vamos al caso, tenemos que estar criticando al patriarcado y al machismo. Así que desde ese lugar creo que son temas que más bien puede ser que tal vez un gobierno ayude a construir más el desastre, ¿sí? Que profundice las heridas en ciertos grupos sociales, pero son temas que ya venían rodando. Recordemos que, por ejemplo, lo del pañuelo verde no estaba este muchacho de presidente, y teníamos todo una batahola en el centro frente al Cabildo, que bueno, fue favorable, que se ganaron derechos, pero quiero decir, no lo condicionaría tanto a este gobierno, para no endemoniarlo tanto a él, sino más que nada ver que son temas sociales que ya los venimos superando, venimos creciendo. Después lo de democracia de baja intensidad, me encantó. Me hizo acordar de la materia que cursé de la universidad, que era sociedad y Estado, donde termina diciendo la última frase del librito, que a mí me encantó, ese librito no me lo voy a olvidar, Sociedad y Estado era el librito. Termina diciendo que la democracia no era la mejor de las políticas creadas en el mundo, sino la menos mala. Y en este concepto de la menos mala, me parece que entra la idea de que, sí, está bien, como lo dijiste, una democracia de baja intensidad, sí. Es tal vez, igual sigue siendo la mejor de las políticas, ¿no? Porque si miramos un poquito noticieros que salgan de los extremos, digo, TN de un lado, C5N del otro, si miramos canales más objetivos de política internacional, No hay podemos ver que objetividad. claro, no, bueno, pero los que pasan noticias sin opinar tanto, sin ponerse tanto de un lado o del otro, nos muestran que el mundo está hecho un perfecto desastre. En ese sentido, creo que la democracia sigue siendo, contra algunas políticas que tenemos, qué sé yo, Norcorea, Rusia, países así que son... y también, ojo, me voy a los de extrema
en otros órdenes en Europa, burgueses totales, donde el sistema aparentemente funciona perfecto y resulta que cuando hablas con gente del lugar, que me ha pasado, viven con lo justo día a día, en su perfecto orden y construcción social que aparece, que aparentemente es el Edén, ¿no? Donde todo funciona, pero donde no voy a decir el sujeto, el individuo, ¿eh? Viviana, está muy marginado a un sistema que lo tiene cortito, por eso funciona todo como funciona. Después vi que, sí, no, después está todo perfecto. Lo único que yo quería aportar a todo lo hermoso que se expuso acá, voy a hacer mi comentario, soy estudiante también de neuropsicología, entonces está muy bueno los distintos criterios que aportaste desde distintos ángulos. Desde la neuropsicología, y hablando de neurotransmisores y de química para relacionarlo con la interpretación desde otros lugares del sujeto, hoy la neuropsicología trata de justamente entrar en este campo, ¿no? Tratar de poner sobre la mesa aspectos químicos que pueden tener que ver con conductas. Y también trata de respaldar esto que vos decías, ¿no? El DSM-5 y la OMS. El DSM-5 lo tomamos como un manual de referencia, no la Biblia de las psicopatologías ni de las patologías en general. Pero sí están todo el tiempo en los sistemas que estoy yo, en los grupos que estoy yo de neuropsicología y a mí me gusta, me especializo en salud mental en adultos mayores. Entonces, todo lo que curso que tiene que ver con demencia y todo lo relacionado, siempre están con el DSM-5 como un manual de referencia, es verdad. Pero también en estos grupos lo que se hace permanentemente es descategorizar a la OMS. Y acá voy a tener que respaldar en un punto, dijiste algo muy interesante de la OMS en los cambios de criterio, las modificaciones de criterio que sufrió a través del tiempo. Cómo cambió a través del tiempo, conceptos que daba antiguamente y conceptos que da ahora. Lo criticaste desde un punto de vista eh, como una contrariedad de ellos mismos, ¿no? Cómo cambiaron de puntos de vista. Pero en eso, y me resumo a tu conocimiento, que sabes más que yo de Sigmund Freud, a mí me pasa en los grupos que estudio en psicología social, cuando se hacen críticas a Sigmund Freud, a quien yo respeto mucho, por su forma de pensar, por ejemplo, de la homosexualidad, olvidándose del marco histórico y social. Cuando él refiere a la homosexualidad como una patología y uno no lo pone en el marco histórico y social, está cometiendo el error. Porque también para hablar de una patología hay que ver en el marco histórico y social en la que se la está describiendo. Entonces, cuando nosotros decimos que la OMS hoy se está contrariando a sí misma, para mí lo que está haciendo es, en algunos aspectos, evolucionar y en otros, como vos dijiste muy claro, es servir al capitalismo, que es ni más ni menos que los laboratorios. Lo último que voy a Bien, decir, y lo último que voy a decir es esto, que esto sí lo aporto yo. Desde los 12 años que me relaciono con la cultura china, soy profesor de una cantidad de cosas de la cultura china, tengo gran conocimiento en la cultura china. Algo muy interesante en la cultura china que impuso Mao Zedong fue lograr disminuir la necesidad de los psicofármacos en la población a través de un sistema que fue difundir la salud, o sea, la prevención de la salud. Entonces se me ocurrió mientras que vos contabas esto, miré a todas las compañeras que veo acá en este momento, que había alguna más todavía, y dije si se animan a levantar la mano y decir cuántas medicaciones toma cada una de ustedes, para que nos hagamos José, cargo. Sí, hace 6 minutos que estás hablando. Por sí. favor, redondea. Esto era lo Gracias. último, que el sistema Bien, chino lo que ayudó es a través de la difusión de la salud a reducir, me parece un punto muy interesante, a reducir el consumo de psicofármacos, que sería una buena solución difundir los sistemas de salud como hicieron ellos, con la muchas gracias. gimnasia y la alimentación sana. Nada más, gracias. 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 Voy a leer algunos comentarios. Dale, Viviana,
Buenísimo. Bueno. Bueno, una compañera dice que la postura de José es muy personal, con lo que yo coincido. No hiciste el esfuerzo y el mérito. Vaya noción derechista. Esto, una compañera a vos, Viviana, que opino exactamente igual, es lo que estamos viviendo en este momento. Perdona, Beatriz, no entendí la frase inicial de la compañera. La primera, que el compañero José expuso No. una opinión muy personal. La compañera siguiente. La siguiente, no hiciste demasiado esfuerzo porque por el momento de derecha que estamos viviendo. Es una broma. Es una broma. Con lo que también coincido. Bueno, esto por ahora. Bien, bien, Resumido. bien. Solo un comentario muy breve porque no es el eje de este conversatorio, pero es cierto que me parece que no lo tomé en ninguno de los anteriores conversatorios. Específicamente, eh, en este sí lo quise incluir, digo esto de la idea de democracia de baja intensidad, que se puede buscar, se puede googlear, hay libros escritos, o sea, no voy a profundizar en eso. Solo sí creo que corresponde aclarar que yo lo tomé fundamentalmente desde la perspectiva de entender como de baja intensidad a aquellas democracias que tienen baja intensidad en la conquista de derechos y en la defensa de los derechos humanos. De hecho, lo que viene sucediendo históricamente, según las etapas, son etapas de conquista de derechos, etapas de pérdida de derechos, etapas de volver a conquistarlos. O sea, bueno, es un largo tema que nos remitiría mínimo a principios del siglo XIX. Pero bueno, solo aclarar eso, que lo tomé en relación a la sustentabilidad de los derechos constitucionales. Estos son tiempos en que esa sustentabilidad está seriamente afectada. Nada más que eso quería aclarar. Sí, así es. Estamos en una pobre democracia que no nos garantiza ni los sueldos, ni las jubilaciones, ni el acceso a la salud, ni a la educación. Estamos viendo todos los días a los estudiantes manifestándose y bueno, y mucho menos la salud mental. Bueno, ni hablemos ayer, fue el tema de las obras sociales, ¿no? De las premédicas, prepagas, o bueno. Y el acceso, quien esté en situación de tratamiento sabe que cada vez es más difícil el acceso a la medicación, a los turnos, etcétera, Sí. de cualquier tema que se trate. Sí. Así que bueno, esto está a la vista. Hoy mismo la Universidad de las Madres tuvo un atentado, ¿verdad? Le robaron No me las enteré, computadoras, los estuve leyendo archivos, todo el día. No me enteré, no lo pero sí. sabía. Gracias, Beatriz. Gracias, Viviana. Quería Adelante. comentar algo que lo veo escrito en el chat, que Childa Ibáñez habla de Jung. Y la verdad, también me gustaría que para futuros conversatorios, además de la teoría psicoanalítica de Freud o Lacan, también se pudiera, ustedes que son más formados, nosotros que estamos acá ávidas de escucharlos, se pudiera tener en cuenta la postura de Jung frente a todas estas situaciones de la salud mental y el odio, porque tiene una perspectiva, una mirada hacia el ser humano
que me parece que puede adaptarse muy bien a lo que está sucediendo. Bien, bueno, que alguien tome la posta. Este autor al que conozco no es mi especialidad. No me animaría, no soy yo la persona para hacer un conversatorio al respecto, pero alguien puede tomar la posta de los aquí presentes o del resto del grupo de Somos en Red. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, hubo otro taller, ahora no me acuerdo el nombre de la licenciada, que sí habló de Jung. El taller es algo como introducción al psicoanálisis. Podés Ajá, buscar en YouTube. No me acuerdo sí, ahora el nombre de la señora. lo da, ese ciclo lo hace una compañera, somos compañeras en el movimiento, en el colectivo de psicoanalistas autoconvocados. Ahora no me va a salir el nombre, pero nos conocemos desde ahí. Sí, 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 sí. Bueno, después les pongo en el grupo de WhatsApp. Un comentario con quien también coincido, no solo es una democracia de baja intensidad, sino que está en el límite del autoritarismo, o Sí, quizá coincido, ya lo atravesó. coincido totalmente. Lo planteé desde ese lugar. Sí, 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 coincido. Eh, es un exceso de baja intensidad en términos, en parámetros de lo democrático. Es un exceso. Y esto que la compañera suma de la palabra autoritarismo, bueno, creo que yo en este conversatorio no la utilicé, pero es desde donde encaro las ideas del odio, de los discursos de odio, de la crueldad, etcétera. Coincido. Por eso también la pregunta final del conversatorio, eh, esto de cómo, cómo subsistimos, cómo resistimos sin desmoronarnos ante un contexto de tanta violencia, de violencia real y simbólica, insisto. También es generalizada la violencia simbólica. Exactamente. Rita levantó la Sí, mano y Marisa también. adelante. Sí, en principio quería mencionar una percepción que me llamó mucho la atención, el discurso de derecha del integrante, que no coincide con el espacio en el cual participamos, y que menciona, digamos, por decirlo de alguna manera, la teoría de los dos demonios, cuando dice, bueno, TN, pero también C5N, nada que ver. O sea, acá hay un discurso de los medios hegemónicos donde transmiten una cuestión bastante perversa. Y aparte mezcla un montón de cosas respecto del mundo, pero que no es el objetivo, digamos, de la charla. La pregunta que te quisiera hacer es, ¿qué nos pasó para que la parte mayoritaria de la sociedad vote a Milei? ¿Qué nos pasó respecto de tu campo? O sea, ¿qué cambió en la sociedad para que elijan a este monstruo que tenemos que soportar? De acuerdo a tu visión, o sea, ¿qué cosa pasó en la sociedad? Esa es la pregunta. ¡Ah! ¡Qué pregunta! Yo, a ver, humildemente voy a ser sintética. Creo que pasaron muchas cosas. Creo que esto es la consumación de un proceso que empezó hace años, a lo que no es ajena, no son ajenos los 8 años de dictadura ni la impronta de la década del 90. Ahora, en esto de qué nos pasó, nos hacíamos la misma pregunta con Beatriz al comienzo. ¿Cómo llegamos hasta acá?
cómo llegamos hasta acá y cómo salimos de esto, ¿no? Totalmente. Mm, eh, es sumamente complejo, ¿no? A ver, creo que, insisto, nos pasaron muchas cosas que la historia argentina explica bastante, y entre esas cosas que pasaron, no hay por qué ser omnipotente y negar los errores propios. Tal vez no pudimos, no supimos ejercer la resistencia ante los embates de ultraderecha, que originalmente no se presentaban en términos estrictos de ultraderecha, sino como, bueno, llegó la moda de la política neoliberal, porque esto fue el inicio del menemismo, que no olvidemos que antes implicó la caída del gobierno democrático de Alfonsín. Soy cortita, podría seguir con Rita, me ha metido en un tema que me apasiona, pero bueno, listo, lo dejo ahí porque si no sería mucho más para decir. Es una pregunta difícil. ¿Y No, Marisa? Sí, es una sí, pregunta Rita. difícil, pero apuntaba, digamos, al cambio de paradigma, porque yo coincido con García Linera cuando él habla de Bolivia y dice que a los que se le dieron derechos y subieron en su estatus social de clase media baja, clase media media, luego se volvieron en contra de los que le dieron esos derechos. Lo mismo pasó en Venezuela. Entonces, hay digamos, una característica del ser humano, pienso, por eso te preguntaba desde ese punto de vista de tu campo. Y por otro lado, bueno, ya sabemos lo que hace la derecha, que te ofrece los espejitos de colores, frente a lo que dice García Linera, que los gobiernos populares no han dado resultado en el mundo. En Italia, que ganó la nazi, no escuché a un politólogo que decía no es una cuestión ideológica, es una cuestión que la clase media vino bajando, 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 y le ofrecen, en este sentido, digo, los espejitos de colores, vamos a estar mucho mejor, va a ser divino, vamos a estar en Disney, y cuando acceden al gobierno ya sabemos lo que hacen, o sea, gobiernan para una parte mínima de la sociedad. Pero esto que no se vea en la sociedad, eso es lo que me preocupa, o sea, que uno, está bien, es muy difícil luchar contra el tema de los medios hegemónicos, ya los gobiernos no se ganan por los milicos, sino acceden a la democracia de esta manera. Pero la pregunta apuntaba al cambio. ¿Cómo ves vos el cambio en el sujeto para que pueda confiar o votar o optar a pesar de los errores de los gobiernos populares? Esa es la Ahí sí, pregunta. ahí me diste pie, me ubiqué mejor yo en la pregunta, porque volviste a marcar esto de qué podía decir desde mi campo específico, es decir, el campo de la salud mental y los derechos humanos. Eh, bueno, yo, sí, en esto en esta referencia a tu pregunta, bueno, creo que en los 4 conversatorios que di, por un motivo o por otro, siempre hice alusión, a veces más, a veces menos, pero siempre tomé el tema de la dimensión tanática de la pulsión de muerte. Es decir, para decirlo de manera más sencilla, que nuestra estructura subjetiva, nuestras neurosis, como decimos en psicoanálisis, se componen tanto de la pulsión de vida, en la vertiente del deseo, como de la pulsión de muerte, que es la vertiente mortífera. Hay una frase que puede ejemplificar esto que digo. ¿Quién no la habrá usado, no? La metáfora de tirarse un tiro en el pie, ¿no?
la metáfora que alude a hacerse daño a uno mismo y en muchos casos necesariamente hacer daño al semejante. Pero esto, lo problemático de esto es que forma parte de nuestro psiquismo y que a veces, o como dijo Freud, más allá del principio del placer y el malestar de la cultura, 1920, 1930, él vuelve a decir con distintas palabras lo mismo, que a su juicio la batalla la venía ganando la pulsión de muerte, que en todo caso la pulsión de muerte suele ser más poderosa que la pulsión de vida. En esa encrucijada estaríamos. No sé si con esto pude precisar mejor la respuesta a tu pregunta. Está bien, Viviana, muchas gracias. Y muchas gracias también por tu exposición y por, bueno, ordenar conceptos que lo hiciste muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Maritza, Sí, hola. Yo no, diríamos, tengo condiciones para hacer un análisis académico, filosófico, pero sí tengo una historia de vida con 70 años transcurridos. Y en estos 70 años de vida, a mí me marcan una gran diferencia. No es todo igual, no es todo igual, no es mejor o querer emparejar distintos momentos que hemos vivido, ¿m?, en cuanto a un gobierno estatal. ¿M? Llamémoslos como lo llamemos, democracia, como lo queremos llamar, no es lo mismo, no fue lo mismo. ¿M? Yo vengo de la época de la posibilidad de ascensión de una clase obrera a un estudio terciario. Yo lo pude hacer, única en toda la familia que pude hacerlo, gracias a que existe y hoy es denostada y desfinanciada una universidad. Realmente eso es algo, diríamos, una de las tantas cosas que se están destruyendo, que se están desconociendo, y derechos que nos quieren sacar y que nos quieren hacer creer que no nos corresponde, que no nos pertenece. Muchos nos sentimos hoy, yo con mis 70 años, hoy me siento una ciudadana de segunda o de tercera. Soy jubilada con mi hijo menor con una discapacidad desde nacimiento, donde, bueno, las dificultades de su salud van avanzando, incrementándose, y donde cada vez no es más difícil, cada vez en este momento no es tremendamente difícil poder sostener una salud que le permita poder realizar la vida que desea realizar como cualquier otra persona en lo que interesa en sus proyectos. Esto no lo viví nunca, hoy con 70 años lo estoy viviendo. Y viví la jubilación de mi mamá, con 90, casi 4 años, que falleció, que en ninguna época de sus 90, o sea, de los 80 y pico de años, había sido reconocida como ama de casa, que dedicó toda su vida para criar una familia. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo, dígalo al medio que lo diga, en la mirada. O sea, no tengo ya digo, una teoría ni para mencionar de pronto a distintos personas que lo hayan estudiado desde una forma teórica. Pero en lo concreto sé
que en este momento lo vivimos en mi familia y en mi entorno, porque colaboramos con un merendero donde los chicos tienen hambre, o sea, no es lo mismo cualquiera de todos los gobiernos que pasaron. ¿Sí? Eso es lo que quiero expresar. ¿Sí? Por eso no acuerdo con algunas cosas que se han dicho. No sé si querés decir algo, Martín. Sí, buenas tardes o buenas noches. Bueno, mi nombre es Martín, soy el hijo de Marisa. Sí, la verdad que yo tengo 40 años y la verdad que esto no lo viví nunca, no es lo mismo. Vinimos de 12 años donde teníamos muchos derechos. ¿Y por qué llegamos a mi ley que tanto se preguntan? Y discúlpenme por lo que voy a decir, pero creo que es porque un poco no tenemos memoria. Porque no hace mucho vivimos el gobierno de Mauricio Macri, nada más que hay cosas que no se animó a hacerla. Y ahora tenemos a Milei con la diferencia que está destruyendo todo más rápido. Todos los, todos los derechos que logramos en años, claro, en 5 minutos es fácil de destruir. Después hay cosas que vamos a poder recuperar y hay cosas que nos va a llevar un montón de años, que creo que ni los participantes que estamos acá, ni, no sé, ni mis sobrinos la van a ver. Un poco es eso. Y después, bueno, coincido con lo que dice acá mi mamá también. Bueno, eso. Muchas Sí, gracias. un par de comentarios. Esto último que decías, ay, tu nombre, Martín. Martín, Sí, Martín. Martín. Esto que vos, estas alusiones que hacías al final, son lo que yo mencioné como lo que se denomina políticas de la crueldad, que es una frase de Ana María Fernández. Y respecto a Marisa, también un brevísimo comentario. Marisa, podrás no tener la teoría, pero lo que tenés es una práctica de vida y una conservación de la memoria histórica. Una conciencia social toda la vida. O sea, nunca miré solo, me miré en el espejo, sino que siempre la vida es posible, una buena vida es posible con un alrededor en donde todos nos sintamos amparados y acompañados. ¿Mm? Es eso, es Ese es tu eso, patrimonio. Ese es Y tu también patrimonio. estuvo presente. un estado presente. Por supuesto. Muchas gracias, Maritza y Martín. Leo Gracias, algunos comentarios. ya está. Bueno, los errores del peronismo, los medios hegemónicos, la falta de conocer la historia. Otro, me da tristeza que los adultos mayores lo hayan votado. Importante la historia y la falta de comunicación. El ser humano se olvidó de dónde viene. Otro, lo que nos pasa es que el devenir de situaciones y errores de la vida democrática que los libertarios cooptaron ese descontento, especialmente a los jóvenes y a su natural rebeldía. Otro. Yo también con 78 años sigo estudiando y luchando como muchos, muchos, en estos momentos tan complejos. Bueno, apoyo a Marisa y a Martín. Muchas gracias por todos los comentarios. Si levantan la mano o abren el micrófono directamente. Habla. Ahora tengo que sacar la mano. Ya te ayudo. Ahí está.
Bueno, yo abro mi Uy, micrófono, no. hago un Perdón, comentario. la eliminé, ya le voy a hablar. Pobre Bueno, compañera. Bueno, seguís vos, Bea. sigo yo, sí. Quiero contarles que algunas de las caras que veo hoy estuvimos también reunidas el miércoles en el conversatorio de economía social y solidaria. Y bueno, nos es grato contar con las mismas caras como que se prenden en nuestros proyectos y en nuestros conversatorios y vienen a aportar esta mirada nacional y popular. Y con algunas de las que estamos acá, vamos planeando un encuentro en donde conversemos sobre estas cosas que nos pasan en esta democracia ilusoria, o como hoy puso Viviana puso el otro sustantivo de democracia endeble o democracia o algo así. Para esto, para seguir pensándonos, para seguir intercambiando estas reflexiones, hacemos un encuentro posiblemente cada 15 días y que las vamos a invitar a que participen de esos encuentros, porque en realidad la pregunta que tenemos para responder entre todos es cómo sostener la sobrevivencia. Y te vamos a ayudar, Viviana, a tratar de dar respuesta de al menos sostenernos nosotras en nuestras vejeces y en nuestra vulnerabilidad de jubilades. Y la otra cosa, otra de las preguntas que surgieron acá y que nos dan vuelta es cómo llegamos hasta acá y cómo hacemos para salir de esta, que fue lo que preguntó Rita. ¿Cómo fue que elegimos a este tipo? Así que bueno, las invitamos, los encuentros se llaman Enredadas y cuando les llegue el avisito, se inscriben para seguir charlando esto que nos quita la fuerza, las ganas, que nos hace meter en nuestra caparazón y tratar de sobrevivir como podemos cada uno. Y la salida es colectiva. Y Somos en Red quiere buscar una salida colectiva, quiere que entre todas nos pongamos con fuerza a sobrevivir a esto. Nada más. Ya dije lo que tenía que decir. Clarísimo, gracias. Compañeras, siéntense libres de tomar la palabra. Otra compañera nos dice que siente asfixia. Asfixia, sí, yo también en un momento sentí que me faltaba el aire. Y qué bonita el testimonio de Maritza y Martín. Los esperamos en nuestros encuentros de Enredada, Maritza y Martín. Nos necesitamos. Asfixia. Bueno, compañeras, qué bueno todo lo que escuché, me parece tan interesante, ¿no? En este momento tan duro que nos está tocando vivir, ya sea como gente mayor o ya sea como jóvenes o como gente adulta, creo que a todos nos toca, ¿no? Bien de cerca. Ese encuentro de enredadas me encanta, Beatriz, porque yo soy técnica en economía social y tal vez que podría, ay, me encantaría estar, así que cuando encuentre el formulario ahí me inscribo para estar con ustedes. Es muy
Me gusta ese tema. Y esto de la democracia en jaque, ¿no? Sería una democracia que en realidad para estar en democracia siempre hay que estar trabajando y hay que estar atenta y hay que estar en comunidad, ¿no? Esta cosa de lo comunitario, de lo colectivo, que es lo que está, en realidad es eso, lo que está en jaque, ¿no? Porque después si cada uno para adentro, en su familia o en su cuestión personal, bueno, habrá algunos que no les va mal y a otros que más o menos, y bueno, a la gente de menos recursos tal vez les va mal realmente, nos va mal. O a los jubilados que estamos cobrando muy poco, digamos, y tenés que pagar un alquiler, fuiste, perdiste lo de ahí, no te queda para el resto. Así que estas democracias en jaque sería, ¿a qué vienen, no? ¿A qué vienen? O sea, esa gente, yo soy nacional y popular, siempre creí en estos proyectos para el pueblo, que surja de las bases, ¿no? Toda la propuesta que se quiere hacer, y el Estado ahí acompañando en lo que falta y en más o menos se reparta un poco mejor, ¿no? Todo lo que, la cuestión de los derechos, tiene que estar garantizada, los derechos, bueno, todo eso está en jaque. Yo creo que no tomamos conciencia y aparte hicieron un gran trabajo los de derecha, un gran trabajo inmenso, muy fino, de romper con el tejido social y imponernos a este títere, ¿no? Porque en definitiva es un títere, como pasó con Bolsonaro en Brasil y bueno, como pasa en Uruguay también cuando ganó este de derecha, que no hizo nada, que nada que ver con Mujica, que era un gran presidente. Bueno, así que la democracia está en jaque y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y Viviana lo dice muy bien porque ella, desde el punto de vista psicológico, nos hace entender que cada uno de nosotros quizás nos faltó involucrarnos más con lo político. Para mí lo personal es político. Y cuando uno o una dice que no sos antipolítica y que eso no te interesa, en realidad estás diciendo que no te interesa el resto. Entonces, bueno, ahí está un poco la respuesta también, ¿no? Que te hacen creer que está bueno que no te interese la política. Y todo lo que hacemos es político, así que bueno. Así que bueno, esas opiniones, esos sentires se me vinieron a la cabeza cuando los estuve escuchando. Y a las compañeras también cuando hablaron, me parece espectacular lo que manifestaron y estoy totalmente agradecida por esta oportunidad de estar en este momento con ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, Viviana, por la oportunidad, por el taller. Gracias a vos. Gracias a vos, María Marta. Leo Voy a ver los si puedo mensajes. hablar yo. Bueno. Sí. Bueno, los mensajes que iba a leer siguen agradeciendo a Viviana, a todos los que participaron, especialmente a Maritza y Martín. Adelante, Gigi. Voy a tratar de ser cortita para ordenar mis ideas. Yo todo lo que escribí lo hice en el contexto porque a pesar de que después de mi divorcio siempre sigo estudiando e investigando y digo que siempre a través de gracias a la pandemia y al internet, trato de usar la internet en buen sentido, no en tantas redes. Yo veo demasiado bajón en la gente y quiero tirarle un poco como buena ariana que soy, ascendente en Tauro, quiero darle un poco de energía positiva, porque sanando uno y haciendo
nosotros mismos, viendo nuestros propios errores, podemos ayudar a los demás. Yo en estos momentos estoy ayudando a mi hija con sus hijitas. También tengo mi hijo con sus problemitas. Es como que estoy en una segunda oportunidad de ver todos mis errores. Y todo, Jan dice, todo lo que es arriba es abajo. Todas las guerras que pasan y la violencia que hay está también en uno mismo. Entonces cuando nosotros tenemos una persona que nos agrede, que viene violentada, no hay que reaccionar de la misma manera, porque a una persona violentada no la vas a hacer bajar los decibeles y que reaccione. Entonces, lo que hay que hacer, creo que Viviana lo mencionó, hay que escuchar, porque si bien hay muchas cuestiones de adicciones, problemas de adicciones, he visto personas como los han dopado. De hecho, yo en una oportunidad, cuando era más joven, creo cuando me divorcié, no sé, no sé por qué fui al psiquiatra y le conté mi problema. Entonces me dice el psiquiatra, ¿terminó? Sí, le digo. Bueno, vaya, doña Gilda, la vida es suya, sea libre. Y yo me voy así nomás, me voy. Sí, ¿qué quiere? ¿Que la medique? No, le digo yo. Bueno, vaya y disfrute la vida. Que era un poco el tema de lo que Jan le cuestionó y por el que se separó de Freud, por el tema de la libido. Y la sexualidad es una energía muy potente que hay que saberla canalizar. Y no por una calentura y tener sexo libremente con cualquiera, que a veces no sabemos dónde nos metemos. Tampoco no es bueno como hacen los tibetanos, que se van al monte, o todos los que son solitarios, que se van a la montaña porque quieren alejarse del mundanal ruido. Ahí es donde yo voy y hago hincapié que la sanación es colectiva. Por eso, gracias al internet y a los canales de YouTube, me estoy metiendo, porque no puedo pagar todo lo que los astrólogos, obvio que busco mi propio, no dejándome llevar, o sea, busco mi propio, lo que a mí me pasa, para buscar lo que puse ahí en un principio en el chat, donde Gurdjieff decía que hay que buscar el equilibrio, la armonía entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y creo que hasta ahí llego, si no me voy a ir muy lejos. Gracias, muy linda la Somos en Red, porque realmente opino lo que dice Bea. Es lindo debatir y no solamente escuchar, pero yo creo que hay a las que tienen, o Viviana que dijo, no me acuerdo la pregunta que hizo final, hay un camino y hay que, como dice José, hay que encontrar el equilibrio entre Occidente y Oriente, por más que ellos tengan otras religiones, por más que ellos tengan otras culturas. El mundo es diverso. Y la solución no es tanto religiosa, y el cambio interno es ese, el de las religiones. Yo soy una persona que tengo problemas de tiroides y tenía una epilepsia leve de chiquita. Y gracias a la medicina andina, el guachuma, ya no tomo más remedio. Y el otro día le decía a mi hija, ¿viste que no he tenido más convulsiones? Y el tema del hígado graso también lo estoy sanando. ¿Ves? Bueno. Muchas gracias. Creo que Alicia quería hablar. ¿Alicia? ¿Sí? Ay, perdón que me perdí, no me acuerdo quién era. No, lo que pasa es que el gato pasó y me hizo un quilombo. Por eso fui y volví. Ah, está bien. Sí. Bien, chicas,
Todavía tenemos unos minutitos. Y a mí me dijo que salí de vuelta a guardar la camioneta porque ya no corre tanto viento. Ah, creo que Marita no. Es que Bien. Marita se quedó sin luz y está solo con Sí. los datos móviles. Sí, Parece que otra quiere hablar compañera, hace rato, pero no puede. sí, otra compañera también nos dijo que había tormenta en Mendoza. Bueno, yo creo que estuvo riquísimo, como siempre, Viviana, que nos diste para pensar y repensar. Perdón, acá a Cristina le quería pedir si nos dice unas palabritas. Cristina es una trabajadora de derechos humanos. Estás muteada, Cristina. Y también es de Mendoza. Ahí a ver si conecta el audio. Ahí, perfecto. No acostumbro estar con el teléfono, pero la terrible tormenta nos quitó todo, internet, todo. Y encima la perversidad hizo que tenemos un gobernador aliado a esto, y nos quitó también la lucha antigranizo. Ustedes saben que Mendoza, en el mundo, San Rafael en el mundo, las tormentas que tenemos no es el granizo que cae en Buenos Aires. Hoy cayó granizo del tamaño de un huevo, hay fotos. Entonces, esto te quita un año de trabajo en las fincas, te quita, entonces la gente realmente está mal, como hablaba Vivi, y se va enfermando y PAMI no responde, y bueno, todo se complica. Así que realmente bajé mucha información mientras Vivi, yo no participé, pero mientras Vivi hablaba, sacaba información, así que estoy acá con la punción lumbal, la punción de la muerte, y pienso leerla y ver. Y tal vez lleguemos a Thanatos, no a Eros, y podamos cambiar un poquito. Está difícil manejar, está difícil interactuar. Nosotros estamos haciendo las rondas de los miércoles y se ve, las preguntas son, ¿te alcanza para la luz? ¿Te alcanza para el gas? ¿Te alcanza? Imaginad, ¿no? Con esta perversión. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos, Cristina. Gracias a vos, Cristina. Bueno, todos agradecen, José Antonio también. Gracias, Viviana. Gracias por participarme, excelente exposición. También Sonia está con datos y sin batería. Bueno, la salida es colectiva. Los últimos mensajitos. Bueno, Viviana, excelente, más que excelente. Tenemos para pensar semanas y meses. Y bueno, nos vemos pronto. Karina dice, gracias, Viviana. No, yo también quiero despedirme agradeciendo a todos quienes me han acompañado hoy y bueno, y por supuesto reitero el agradecimiento a todo el enorme acompañamiento que siempre tuve del equipo de Somos en Red. Y si justamente hablamos de cuidar los espacios colectivos, bueno, Somos en Red lo es, justamente, ¿no? Así que gracias, muchachas. Muchas gracias a vos por compartir A todos vos los y te saberes. esperamos, siempre te esperamos, ya Te sabes. esperamos siempre. Sí. Y por hacernos pensar.
Maritza también, muchas gracias. Bueno, cariños a Y no te todos. vas a poner a estudiar Jung. Vos quedate con lo que sabés nomás, ya vamos a buscar a alguien que nos dé con Sí, Jung. sí, tenemos la otra muchacha. Muchísimas gracias. Gracias Inés a también, todos. Buenas muchísimas tardes. gracias. Pero Dios. Inés Alonso. El gato quería decirlo su opinión, mira. Claro. Bueno, nos estamos viendo pronto. Bueno, gracias. Muy linda la charla. Gracias, chao. Muchas Hasta la gracias. próxima. Hasta la próxima. La saludo en mapuche, Peucayán. Hasta pronto. Peucayán, Peucayán, chao. ¿Ah?